Mucha gente siente algo extraño en su vida y no sabe cómo explicarlo. No es exactamente mala suerte, tampoco es simple coincidencia. Es una sensación silenciosa de que algo en su presencia provoca reacciones intensas en los demás. Tal vez te ha pasado, entras a un lugar y sin decir una sola palabra, algunas personas se incomodan, otras te observan con curiosidad. Algunas incluso parecen molestarse sin razón aparente. Durante mucho tiempo podrías pensar que el problema eres tú, que hiciste algo mal, que dijiste algo incorrecto. Pero con el paso del tiempo comienzas a notar un patrón. No importa dónde estés o con quién estés, la misma reacción se repite. Y ahí es cuando aparece una pregunta que puede cambiar la forma en la que entiendes tu vida. ¿Y si no se trata de un defecto en ti, sino de una energía que los demás simplemente no saben cómo manejar? Porque existe algo que pocas personas comprenden. Cuando alguien empieza a desarrollar una presencia espiritual fuerte, una claridad emocional profunda y una autenticidad difícil de fingir, esa energía se vuelve incómoda para quienes viven desde el miedo, la inseguridad o la falsedad. No es algo místico en el sentido superficial, es algo psicológico, emocional y profundamente humano. La gente siente cuando alguien es diferente. La gente percibe cuando alguien ya no está jugando el mismo juego que todos los demás. Tal vez te diste cuenta de que algunas personas comienzan a alejarse de ti sin explicación. Amistades que antes parecían sólidas empiezan a cambiar su actitud. Conversaciones que antes fluían ahora se vuelven incómodas. Incluso hay momentos en los que alguien intenta provocarte, cuestionarte o desacreditarte sin una razón clara. Y lo más curioso es que muchas veces eso sucede justo cuando tú estás en un momento de crecimiento personal, cuando comienzas a entenderte mejor, cuando dejas de aceptar ciertas dinámicas, cuando empiezas a decir no a cosas que antes tolerabas. Ese es uno de los primeros signos de que tu energía está cambiando. Cuando una persona empieza a fortalecerse internamente, su presencia también cambia. Ya no busca aprobación constante, ya no necesita encajar desesperadamente. Y esa tranquilidad interior puede resultar intimidante para quienes todavía dependen de la validación externa. No es que quieran lastimarte necesariamente. Muchas veces ni siquiera entienden lo que están sintiendo. Simplemente perciben que tu forma de estar en el mundo ya no coincide con la de ellos. Otro signo muy común es la manera en que las personas reaccionan cuando hablas con honestidad. Cuando dices algo sincero, algo profundo, algo que invita a reflexionar, algunas personas se sienten inspiradas, pero otras se sienten atacadas, incluso si nunca mencionaste nada personal. Esto ocurre porque la verdad tiene una característica particular. Funciona como un espejo. Cuando alguien escucha una idea que revela una realidad incómoda, puede reaccionar de dos maneras. Puede tomar esa reflexión como una oportunidad para crecer, o puede sentirse amenazado y defender su visión del mundo. Si tu presencia suele provocar ese tipo de reacciones, no es casualidad. Significa que tu energía no está diseñada para mantener las cosas superficiales. Tu presencia despierta preguntas, despierta incomodidades y despierta conciencia. Y eso no siempre es fácil de recibir para quienes prefieren mantener la vida en automático. También es posible que hayas notado que muchas personas intentan etiquetarte. Algunas te llaman raro, otras dicen que eres demasiado intenso. Algunos incluso pueden insinuar que te crees superior, pero cuando analizas con calma esas críticas, descubres algo interesante. Muchas veces no están reaccionando a lo que haces, sino a lo que representas. Representas una forma de vivir que no sigue el guión común. Representas una forma de pensar que cuestiona lo establecido. Y cuando alguien cuestiona lo establecido, inevitablemente genera incomodidad en quienes dependen de esas estructuras para sentirse seguros. No significa que debas confrontar a todos o demostrar nada, al contrario. Las personas que desarrollan una energía espiritual fuerte suelen volverse más silenciosas, más observadoras y más selectivas con sus palabras. Entienden que no todos están listos para ciertas conversaciones. Hay otra señal que muchas personas elegidas experimentan, y pocas veces se habla de ella: la sensación de que atraes tanto admiración como resistencia al mismo tiempo. Algunas personas sienten una conexión inmediata contigo, les resulta fácil hablar contigo, confían en ti incluso si te conocen desde hace poco tiempo. Pero otras parecen reaccionar con rechazo instantáneo. Y lo curioso es que ninguna de esas reacciones depende necesariamente de algo que hayas hecho, es simplemente la resonancia de tu presencia. Cuando alguien vive con autenticidad, se vuelve muy difícil de ignorar. Las personas que están en un proceso de crecimiento
se sienten atraídas por esa energía. Las personas que están luchando contra sus propias inseguridades pueden sentir incomodidad o rechazo. Esa polarización no es un problema. En realidad es una señal de claridad energética. Tal vez también has vivido momentos en los que sientes que las personas proyectan cosas sobre ti que no tienen nada que ver contigo. Te atribuyen intenciones que nunca tuviste. Interpretan tus silencios de maneras que nunca imaginaste. Esto sucede porque cuando alguien tiene una presencia fuerte, los demás comienzan a proyectar sus propios pensamientos, miedos y expectativas sobre esa persona. No te están viendo realmente a ti. Están viendo su propia interpretación de lo que representas. Y comprender esto puede ser profundamente liberador, porque deja de ser necesario convencer a todo el mundo de quién eres realmente. Entiendes que muchas de esas percepciones no tienen que ver contigo, sino con el mundo interior de quienes te rodean. Con el tiempo, quienes atraviesan este proceso comienzan a desarrollar una habilidad muy particular, la capacidad de observar sin reaccionar impulsivamente. Cuando alguien intenta provocarte o desacreditarte, en lugar de entrar en conflicto, simplemente observas. Entiendes que cada persona está lidiando con su propia historia, sus propios miedos y sus propias heridas. Y esa comprensión no significa que aceptes cualquier comportamiento. Significa que ya no necesitas cargar con el peso emocional de las reacciones ajenas. Esa es una de las transformaciones más profundas que puede vivir un ser humano. Dejar de reaccionar automáticamente y comenzar a responder con conciencia. Algo más que suele suceder cuando tu energía espiritual se fortalece es que empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Ves dinámicas en las relaciones que antes parecían normales. Percibes manipulaciones sutiles que antes no detectabas. Reconoces cuando alguien habla desde la autenticidad y cuando alguien está actuando desde el miedo o la necesidad de control. Esa claridad puede resultar incómoda al principio porque cambia la forma en la que ves muchas relaciones, pero también es una de las mayores libertades que puede experimentar una persona. Cuando desarrollas esa claridad, ya no dependes de ilusiones para sentirte en paz. Tu tranquilidad proviene de la comprensión. Y aquí aparece una verdad que muchas personas tardan años en aceptar. Ser alguien con una energía espiritual fuerte no siempre significa tener una vida más fácil. De hecho, muchas veces significa lo contrario. Significa atravesar momentos de soledad. Hay algo que muchas personas descubren tarde en la vida y cuando lo entienden todo comienza a tener sentido. Cuando tu energía espiritual empieza a fortalecerse, no solo cambia tu forma de pensar, también cambia la manera en que las personas reaccionan ante tu presencia. No necesitas hablar más fuerte ni demostrar nada. Simplemente tu manera de estar en el mundo comienza a transmitir algo distinto. Y eso puede provocar algo muy curioso. Algunas personas empiezan a sentirse tranquilas cerca de ti, como si tu presencia les diera una sensación de claridad o calma que no encuentran fácilmente en otros lugares. Pero al mismo tiempo hay otras personas que parecen incomodarse profundamente cuando estás cerca. No pueden explicarlo con palabras, pero sienten que algo en ti les recuerda cosas que preferirían no enfrentar. Esa es una de las señales más claras de que tu energía está despertando algo en el ambiente que muchos no están preparados para mirar. Cuando una persona empieza a vivir con más conciencia, se vuelve muy difícil participar en dinámicas falsas. Tal vez antes tolerabas conversaciones superficiales, críticas constantes o juegos de poder dentro de grupos sociales. Pero poco a poco empiezas a sentir que ya no puedes participar en ese tipo de interacciones con la misma naturalidad. No es arrogancia, no es desprecio por los demás. Es simplemente una transformación interna. Tu mente comienza a buscar profundidad donde antes solo había distracción. Empiezas a valorar conversaciones honestas, silencios tranquilos y relaciones donde exista respeto mutuo. Y cuando esa transformación ocurre, inevitablemente algunas personas sienten que ya no pueden conectar contigo de la misma forma, porque lo que antes los unía, ahora ya no tiene la misma importancia para ti. También existe algo muy interesante que ocurre cuando alguien desarrolla una energía espiritual más fuerte. Las personas comienzan a observarte más de lo normal, no necesariamente porque estés haciendo algo extraordinario, sino porque tu forma de comportarte rompe ciertos patrones invisibles. Mientras muchos reaccionan impulsivamente, tú empiezas a observar antes de hablar. Mientras otros buscan atención constantemente, tú aprendes a moverte con discreción. Mientras algunos intentan competir o demostrar superioridad, tú te enfocas en comprender lo que está ocurriendo realmente en cada situación. Esa calma puede resultar desconcertante,
Para quienes están acostumbrados a entornos llenos de drama, competencia o ruido emocional, en muchas ocasiones las personas que experimentan este tipo de transformación sienten una etapa de aislamiento. No porque el mundo las rechace completamente, sino porque su percepción cambia tan profundamente que necesitan tiempo para reorganizar su vida. Empiezan a cuestionar relaciones que antes parecían normales. Empiezan a reevaluar metas que antes parecían importantes. Incluso pueden replantear el significado del éxito, la felicidad o el propósito personal. Este proceso puede ser incómodo, pero también es profundamente necesario. Porque antes de poder construir una vida alineada con tu verdadera esencia, necesitas reconocer que partes de tu vida fueron construidas únicamente para encajar o agradar a los demás. Algo que pocas personas dicen abiertamente es que cuando tu energía espiritual se fortalece, también se vuelve más fácil detectar las verdaderas intenciones de quienes te rodean. Empiezas a notar pequeñas incoherencias entre lo que alguien dice y lo que realmente siente. Percibes cuando alguien se acerca por interés y cuando alguien se acerca con autenticidad. Esa percepción no surge de un pensamiento mágico, sino de una atención más profunda a los detalles emocionales que antes pasaban desapercibidos. Y aunque al principio puede ser incómodo ver esas cosas con tanta claridad, también te permite proteger tu paz interior con mayor sabiduría. Con el tiempo comienzas a comprender que no estás aquí para agradarle a todo el mundo. Esa es una de las liberaciones más grandes que puede experimentar una persona. Durante años muchas personas viven intentando encajar, intentando adaptarse a lo que creen que los demás esperan de ellas. Pero cuando tu energía espiritual madura, algo cambia profundamente. Dejas de vivir desde la necesidad de aprobación y comienzas a vivir desde la coherencia interior. Tus decisiones ya no dependen únicamente de lo que es socialmente aceptado. Empiezas a tomar decisiones basadas en lo que realmente está alineado con tu verdad. Otra señal que muchas personas elegidas experimentan es que su presencia comienza a influir en los demás de maneras que no siempre son evidentes. A veces alguien escucha una conversación contigo y semanas después te dice que esa conversación cambió su forma de pensar. A veces alguien observa cómo manejas una situación difícil con calma y esa actitud inspira una reflexión silenciosa en quienes estaban mirando. No siempre verás inmediatamente el impacto de tu presencia, pero eso no significa que no exista. Muchas transformaciones profundas ocurren de manera silenciosa. También es importante entender que desarrollar una energía espiritual fuerte no significa volverse perfecto. Sigues siendo humano. Sigues teniendo momentos de duda, cansancio o confusión. Pero la diferencia es que ahora tienes herramientas internas para observar esos momentos con más conciencia, en lugar de perderte completamente en la emoción del momento. Puedes dar un paso atrás y preguntarte, ¿qué está ocurriendo realmente dentro de ti? Esa capacidad de observarte a ti mismo es una de las formas más profundas de crecimiento personal. Con el paso del tiempo, muchas personas que atraviesan este camino descubren algo que cambia completamente su forma de relacionarse con el mundo. Descubren que la verdadera fuerza no está en controlar a los demás, ni en demostrar poder externo. La verdadera fuerza está en dominar el propio mundo interior. Está en mantener la claridad incluso cuando el entorno se vuelve confuso. Está en actuar con integridad incluso cuando sería más fácil actuar desde el miedo o la reacción impulsiva. Y tal vez esa sea la señal más importante de todas. Cuando tu energía espiritual comienza a despertar, tu vida deja de estar guiada únicamente por lo que sucede afuera y empieza a estar guiada por la claridad que existe dentro de ti. Las opiniones externas pierden poder. Las expectativas sociales dejan de ser una prisión. Y poco a poco empiezas a caminar por el mundo con una tranquilidad que no depende de la aprobación de nadie. Esa tranquilidad es algo que muchas personas sienten cuando están cerca de alguien que ha recorrido este camino. Y aunque no siempre puedan explicarlo con palabras, saben que están frente a alguien que aprendió a escuchar algo muy profundo dentro de sí mismo. Hay un momento en la vida de algunas personas en el que algo cambia para siempre. No es algo que todos puedan ver desde afuera. No aparece en una fotografía ni se puede medir con números. Se siente en la forma en que miras a las personas. Se siente en la manera en que reaccionas ante las situaciones que antes te habrían desestabilizado. Y lo más impactante es que también se siente en cómo los demás reaccionan cuando estás presente. Porque cuando tu energía espiritual comienza a despertar de verdad, ya no puedes esconderla.
No importa cuánto intentes parecer igual que los demás. Hay algo en tu presencia que empieza a incomodar a quienes viven atrapados en la mentira, en la manipulación o en el miedo constante. Y eso no es casualidad. Cuando alguien empieza a despertar internamente, su sola existencia se convierte en un espejo brutal para quienes todavía están dormidos. Muchas personas no lo admitirán nunca, pero tu presencia los confronta, no porque los ataques, no porque los juzgues, sino porque representas algo que ellos saben que han estado evitando durante años. Representas coherencia, representas autenticidad, representas una forma de vivir sin máscaras, y para quien ha pasado la vida construyendo una identidad basada en apariencias, eso es profundamente perturbador. Por eso algunas personas reaccionan con sarcasmo, otras con críticas disfrazadas de broma, algunas incluso intentan desacreditarte frente a otros. No es un accidente, es un mecanismo de defensa, porque cuando alguien despierta, su energía expone silenciosamente todo lo que es falso a su alrededor. Tal vez lo has sentido. Personas que antes parecían cómodas contigo ahora se muestran tensas. Gente que antes hablaba contigo con normalidad, ahora parece medir cada palabra. Incluso hay quienes intentan provocarte deliberadamente. Buscan sacarte de tu centro. Buscan que pierdas la calma. Buscan demostrar que no eres tan diferente como aparentas. Pero lo que realmente está ocurriendo es algo mucho más profundo. Están reaccionando al hecho de que ya no pueden manipularte como antes. Ya no pueden confundirte tan fácilmente. Ya no pueden empujarte hacia dinámicas emocionales que antes te atrapaban. Y eso los incomoda más de lo que jamás admitirían. Cuando una persona empieza a desarrollar una energía espiritual fuerte, algo cambia en su mirada. Empieza a ver las cosas con una claridad que antes parecía imposible. Ya no se deja seducir por discursos vacíos. Ya no se impresiona con apariencias. Ya no confunde atención con respeto, ni ruido con poder. Y esa claridad puede ser peligrosa para quienes han construido su vida sobre ilusiones, porque de pronto aparece alguien que no compra el teatro, alguien que observa, que entiende, y que no necesita participar en el juego para sentirse completo. Por eso muchas personas elegidas atraviesan una etapa intensa de conflicto con su entorno, no porque estén buscando pelea, sino porque su sola existencia altera la dinámica emocional de los lugares donde entran. Cuando alguien vive desde la autenticidad, el ambiente cambia. Las conversaciones superficiales se sienten más vacías. Las manipulaciones se vuelven más evidentes. Las mentiras pequeñas, que antes pasaban desapercibidas, comienzan a brillar como luces de advertencia. Y no todos están preparados para convivir con alguien que percibe esas cosas con tanta claridad. Hay personas que reaccionarán intentando disminuirte. Dirán que te crees especial, que estás exagerando, que te estás volviendo raro, pero observa con atención. Esas críticas muchas veces no vienen de quienes viven con paz interior. Vienen de quienes sienten que tu crecimiento pone en evidencia su estancamiento. Vienen de quienes sienten que tu claridad les recuerda las decisiones que no tuvieron el valor de tomar. Y en lugar de enfrentar ese reflejo, prefieren atacar la fuente que lo provoca. También existe algo que ocurre cuando tu energía comienza a elevarse de verdad. Empiezas a sentir menos tolerancia hacia lo falso. No desde el odio ni desde el desprecio, sino desde una comprensión profunda de tu propio valor. Antes tal vez aceptabas relaciones donde no había respeto real. Antes tal vez te quedabas en ambientes que drenaban tu energía porque temías estar solo. Pero cuando despiertas espiritualmente, algo dentro de ti dice basta. No desde la rabia, sino desde la dignidad. Y esa decisión de proteger tu paz interior cambia completamente tu forma de caminar por el mundo. Y aquí aparece una verdad que pocas personas están dispuestas a escuchar. El despertar espiritual no siempre se siente como paz. Muchas veces se siente como guerra interior. Es el momento en que comienzas a cuestionar todo lo que antes aceptabas sin pensar. Es el momento en que descubres que muchas relaciones estaban sostenidas únicamente por costumbre o conveniencia. Es el momento en que te das cuenta de que gran parte del mundo vive distraído, anestesiado por rutinas que evitan preguntas profundas sobre la vida. Pero quienes atraviesan ese proceso y no retroceden, descubren algo extraordinario. Descubren que detrás de esa incomodidad existe una libertad enorme. La libertad de no necesitar aprobación constante. La libertad de no tener que fingir para encajar. La libertad de construir una vida basada en conciencia, en lugar de presión social. Y cuando una persona alcanza ese nivel de claridad, su energía se vuelve imposible de ignorar. Algunos se inspirarán, otros
se incomodarán, pero nadie podrá permanecer completamente indiferente. Tal vez esa es la verdadera razón por la que tu energía parece asustar a ciertas personas, porque en el fondo saben que tu presencia representa una pregunta que no quieren enfrentar. Una pregunta simple, pero profundamente incómoda. ¿Estoy viviendo de verdad o solo estoy sobreviviendo dentro de una versión cómoda de la vida? Hay algo que ocurre cuando una persona cruza cierto nivel de conciencia que casi nadie menciona. De repente comienzas a notar cómo algunas personas cambian completamente cuando estás cerca. No es imaginación, no es paranoia, es una reacción real. Algunos se vuelven extrañamente callados, otros intentan llamar más la atención de lo normal. Algunos incluso parecen irritarse sin que hayas dicho una sola palabra. Y si observas con cuidado, descubrirás algo inquietante. No reaccionan a lo que haces, reaccionan a lo que eres. Porque cuando alguien desarrolla una energía fuerte, estable y consciente, su presencia comienza a revelar cosas que muchos han pasado años tratando de esconder de sí mismos. Las personas que viven desde la mentira interior sienten una presión invisible cuando están cerca de alguien que vive con autenticidad. No porque los estés señalando, no porque los estés criticando, simplemente porque tu forma de existir demuestra que otra manera de vivir es posible. Y esa posibilidad es peligrosa para quien ha construido su identidad entera sobre una ilusión. Por eso, en lugar de preguntarse qué pueden aprender de ti, muchas personas reaccionan tratando de reducir tu luz, tratan de hacerte dudar, tratan de arrastrarte nuevamente a la mediocridad emocional donde todos se sienten cómodos porque nadie se atreve a evolucionar. Tal vez recuerdes momentos en los que alguien intentó provocarte sin razón, comentarios pasivo-agresivos, bromas que en realidad eran críticas disfrazadas, miradas de desconfianza cuando hablabas con claridad sobre algo importante. Todo eso forma parte del mismo fenómeno. Cuando una persona despierta espiritualmente, deja de ser manipulable de la forma en que antes lo era. Ya no reacciona automáticamente a cada provocación. Ya no necesita defender su ego en cada conversación. Existe una diferencia enorme entre alguien que busca atención y alguien que tiene presencia. La atención se construye con ruido, exageración y espectáculo. La presencia, en cambio, se siente incluso en silencio. Y cuando alguien tiene presencia real, muchas personas no saben cómo reaccionar, porque están acostumbradas a un mundo lleno de máscaras, de personajes sociales y identidades construidas para impresionar. Pero cuando aparece alguien que simplemente es quien es, sin necesidad de actuar, el contraste se vuelve demasiado evidente. Y aquí aparece algo todavía más intenso. Cuando tu energía comienza a elevarse, no solo cambian las reacciones de las personas, también cambian las oportunidades que aparecen en tu vida. Empiezas a notar que ciertas puertas se abren de manera inesperada. Nuevas conexiones llegan a tu vida. Conversaciones profundas aparecen donde antes solo había superficialidad. Es como si la vida comenzara a reorganizarse alrededor de tu nuevo nivel de conciencia. Y al mismo tiempo, muchas cosas que antes parecían importantes empiezan a desaparecer. Algunas amistades se disuelven lentamente. Ciertos ambientes dejan de resonar contigo. Actividades que antes ocupaban gran parte de tu tiempo pierden completamente su sentido. Este proceso puede ser doloroso si intentas aferrarte a lo que ya no está alineado contigo. Pero cuando aceptas que el crecimiento implica transformación, comienzas a ver esos cambios de otra manera, no como pérdidas, sino como liberaciones necesarias para que algo más auténtico pueda surgir. Lo más curioso es que las personas que realmente están listas para evolucionar reaccionan de una manera completamente distinta a tu presencia. En lugar de sentirse amenazadas, se sienten inspiradas. No ven tu claridad como un ataque, la ven como una posibilidad. Escuchan lo que dices con atención. Observan cómo actúas cuando enfrentas dificultades. Y muchas veces, sin que lo notes, comienzan a cambiar pequeñas cosas en su propia vida, gracias a ese ejemplo silencioso. Pero para llegar a ese punto necesitas atravesar una prueba que casi todos enfrentan. La prueba de la incomprensión. Habrá momentos en los que sentirás que nadie entiende realmente lo que estás viviendo. Momentos en los que incluso tú mismo cuestionarás si todo este proceso tiene sentido. Pero es precisamente en esos momentos cuando se forma la verdadera fortaleza interior. Porque cuando aprendes a confiar en tu claridad incluso cuando otros no la comprenden, tu energía se vuelve aún más estable. Y cuando una persona alcanza ese nivel de estabilidad interior,
ocurre algo que transforma completamente su forma de caminar por el mundo. Ya no necesita demostrar nada, ya no necesita convencer a nadie, ya no necesita participar en luchas inútiles por reconocimiento. Su presencia habla por sí sola, y esa tranquilidad interior se convierte en algo extremadamente poderoso, porque en un mundo lleno de ruido emocional, la calma auténtica se vuelve una fuerza imposible de ignorar. Tal vez por eso algunas personas sienten miedo cuando están cerca de alguien que ha desarrollado esta claridad. No porque exista algo oscuro en esa energía, sino porque representa una posibilidad que cambia todo. La posibilidad de vivir con conciencia, con autenticidad y con una libertad interior que ninguna aprobación externa puede controlar. Si este mensaje despertó algo dentro de ti, escríbelo en los comentarios. Quiero saber si alguna vez has sentido que tu crecimiento personal comenzó a cambiar la forma en que las personas reaccionan a tu alrededor. Y si quieres seguir explorando este tipo de conversaciones profundas sobre conciencia, energía y transformación personal, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que muchas personas están empezando a descubrir es que el verdadero poder no está en controlar el mundo exterior. El verdadero poder está en despertar el mundo interior, que siempre estuvo esperando ser escuchado.